Bendito sea el Eterno por un momento más, por otro día más, por otra tarde más, en lo cual, así como nos habla el Salmo capítulo 92, versículo 2, en lo cual les invito a que vayamos al libro de Mateo, capítulo 21, del versículo del 12 al 22, cuando nos habla en el título Purificación del Templo. Estaba enseñando ya hace un tiempo sobre cuando Yeshua entra a Jerusalén montado en un pollino, hijo de animal de carga, de lo cual en ese momento el Señor había llegado a Jerusalén cuando Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, dijo que Sión se alegrara porque iba a llegar su rey montado en un asno y un pollino, hijo de animal de carga, de lo cual el Señor llegó a este lugar para hacer algo tan significativo, que no solo fue en la entrada de Jerusalén, como también dice el título, ¿verdad? La entrada mesiánica en Jerusalén, una entrada triunfal, sino que la entrada triunfal de Dios para su Hijo fue de que Yeshua obedeciera a Jehová, vuestro Señor. De lo cual nosotros, para tener una vida de lo cual refleja la voluntad de Dios, tenemos que obedecerlo a Él en todos los días de vuestra vida, para así nosotros tener una vida triunfante ante un Dios todopoderoso y ser victorioso ante las cosas que nos pueden llegar a pasar y poder hacer el propósito de Dios, no es nuestro. De lo cual el Señor llega a este lugar, de lo cual que aconteció, ¿verdad? Para que se cumpliese lo dicho por este profeta. Y lo cual dice la palabra de esta manera: decía la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, apacible y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. De lo cual, en ese momento, cuando Yeshua llegó a Bethfage, manda a dos de sus discípulos a que fueran a desamarrar a este asno, de lo cual iba a ser montado por Yeshua, en que ni uno había montado nunca jamás, sino solo Yeshua en ese momento, para efectuar algo en un día a como es Shabbat, un Shabbat semanal, de lo cual la gente que adoraba antes que Yeshua entrare a Jerusalén, miramos que la palabra nos exhorta que algunas gentes estaban arrancando ramas de los árboles y las ponían en el camino donde iba a pasar su rey hacia Jerusalén, y otros ponían sus mantos sobre el camino donde iba a pasar Yeshua. De lo cual, para nosotros comprender algo, tenemos que verlo en un aspecto histórico, de lo cual esta profecía ya se había profetizado de hace mucho tiempo atrás, y que Yeshua en ese momento la iba a cumplir, a entrar a Jerusalén triunfante, ¿verdad? Y en lo cual esta gente decía: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana Hana en las alturas. Y Hosana es sálvanos, sálvanos, oh Dios, sálvanos. Y esta palabra sálvanos se la están refiriendo a Yeshua. Sálvanos, hijo de David, que haya salvación en las alturas. De la cual el Señor, entrando a Jerusalén, la gente se conmovió, queriendo saber quién era este hombre, y diciendo: ¿quién es este? Y la gente, en la cual iba delante y la que iba atrás, les decía a estos: este es Yeshua, el profeta de Nazaret de Galilea.
de lo cual en el 12 nos habla. Y entró. Y esta palabra entró significa a que fue a hacer algo. En ese momento Yeshua entró al lugar propisto para su padre y para él al momento de poder efectuar algo. Y dice aquí, y entró Yeshua en el templo de Dios. Yeshua entró al templo de Dios en un lugar donde hace de tantos y tantos de miles de años atrás, el rey Salomón, ya como también el rey David, habían estado adorando en ese templo. De lo cual la presencia de Dios bajaba a ese lugar de una manera significativa, de una manera especial al templo. De lo cual en ese momento dice, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Mas miramos que estas personas, que para poder haber vendido en el templo, tuvieron que hacer otra ley, que obviamente en la Torah no está escrita, de lo cual los Sanedrín, que habían puesto una takaná, una ley, que daba permiso a que las personas vendiesen en el templo. Mas Yeshua no iba a tolerar este tipo de acciones en un lugar santo, en un lugar de oración, una casa de oración, así como él lo sale explicando, lo sale diciendo con justicia, hablando lo que realmente es. Y también dice que en el libro, les invito a que vayamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 17 de 2 de Corintios. Y ahí nos habla prácticamente de que los discípulos del Señor no se beneficiaban monetariamente en lo que predicaban, sino en dar la palabra sin esperar nada a cambio. De lo cual estas personas estaban en el templo por algo, no por lo que le podían llegar a pasar o cambiar sus vidas, sino por algo monetario. Y eso es lo que debemos no hacer a la hora de enseñar la palabra o tomar beneficio de algo, sino que el Señor, ¿qué es lo que hace ante todas esas personas que están profanando el lugar santo, que es el templo en ese momento? Los expulsa y le dice, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Dice aquí en el 14, ciegos y cojos se acercaron a él en el templo y los sanó. En ese momento es algo tan significativo que estas personas, aun siendo personas físicamente con problemas, no andaban haciendo lo que estas personas andaban haciendo. No se metían con las personas que estaban vendiendo en el templo. No se beneficiaban de eso. Sino que ellos, aun siendo unas personas enfermas, van hacia Yeshua. Ellos saben qué es lo que tienen que hacer. Y saben quién le iba a sanar en ese momento. Orando, pidiéndoles con fe que Yeshua les sanase. Porque miramos que la fe hace a que Yeshua pueda hacer algo en vuestras vidas, cuando es su voluntad. Y miramos que en esta parte nos habla en el 15, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos que gritaban en el templo diciendo, Hosanna al hijo de David, se indignaron. Ellos se indignaron por dos cosas. Se indignaron primeramente
porque miró Yeshua que sanó a estas dos personas en ese momento. Y se indignaron porque la gente que estaba adorando, la que iba adelante y la que iba atrás, decía: Hosana al hijo de David. Y ellos sabían quién era David, un rey de ese mismo lugar. Y ellos se indignan. Y se indignaron porque no querían seguir escuchando eso. Y en lo cual le dice aquí en 16. Y le dijeron: oye lo que estos dicen. Y Yeshua les dijo: si nunca leísteis de la boca de los pequeños y de los niños de pecho, te preparaste perfecta alabanza. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó allí. Aquí la palabra nos está enseñando sobre que estas personas que están alabando al Señor, estos niños, ¿verdad?, de pecho, estos pequeños, no son alguien que nosotros podamos cargar en vuestros brazos. Estos niños y estos pequeños son aquellos que están alabando al Señor y que quieren alabarlo. Pero para también nosotros poder tener una mayor expectativa, ¿quién es este profeta? Tenemos que alabarlo siempre. Tenemos que estar constantemente alabando su majestad, ¿verdad? Su gran autoridad sobre nosotros. Entonces, para que así nosotros andemos en obediencias ante Jehová, el Padre de Yeshua. Y miramos acá, en el 17, y dejándolo salió fuera de donde estaba él en ese momento, que era en Israel, en Jerusalén, ¿verdad? En la ciudad de Jerusalén en ese momento, para salir alrededor de ella e ir hacia Betania. ¿Y qué es lo que pasó? Se hospedó allí, durmió en Betania, de lo cual en el título nos habla maldición a la higuera estéril. Mas en ese momento, al día siguiente, cuando nos habla en el versículo 18, al día siguiente de madrugada, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre, y al ver una higuera cerca del camino, se fue hacia ella y no halló nada. Al Señor llegar a ese momento a Betania, y Betania significa casa de los primeros higos, en su lugar es un lugar donde se pueden encontrar higos, ¿verdad?, bajo cierto tiempo, ¿verdad? Y miramos que estaba cerca de Bethfagé, el lugar donde el Señor había emprendido y había montado el asno. Y entonces, en Bethfagé normalmente, ¿verdad?, que fue el lugar propicio al Señor para hacer algo significativo. Y al momento que llega a Betania, que es donde normalmente se encuentran higos maduros, ¿verdad?, higos maduros antes de la Pascua, ¿verdad? Pero todas las higueras en ese momento no estaban produciendo frutos antes de la Pascua. Y el Señor tenía hambre. Mas esta higuera no produció. ¿Y qué es lo que fue? ¿Y qué es lo que halló el Señor en ese momento? Solo hojas. Y entonces, al ver esto, dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y al instante se secó la higuera. Cuando nosotros tenemos el propósito de Dios, tenemos que tener en cuenta que en todo momento nosotros tenemos que producir frutos. En el momento que Él venga a este mundo,
tenemos que totalmente estar bajo su voluntad. Tenemos que tener el fruto puesto en vuestras manos, para que así nosotros siempre estemos puestos sobre la vid, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó? El Señor la maldijo y dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y al instante se secó la higuera. Al ver esto, los discípulos decían asombrados. Y miramos aquí de cómo los discípulos reaccionaron en ese momento, los talmidim del Señor. ¿Cómo es que se secó? ¿Cómo es? ¿Qué? Asombrados de lo que en ese momento estaba pasando. Mas dice: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Yeshua les dijo: de cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si decís a este monte: quítate de allí y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidáis en oración creyendo lo recibiréis. Mas este monte es el monte de los olivos, porque el Señor estaba prácticamente cerca de Betfagé. Y en ese momento, cerca de Betfagé, al frente de Betfagé, estaba este monte de los olivos. Y en el monte de los olivos es donde el Señor va a venir en un momento derivado y va a pisar este monte y se va a partir en dos. De lo cual, teniendo fe nosotros, vamos a poder hacer algo a que tal vez nosotros no vamos a estar acostumbrados, o ante incluso nos podemos llegar a impresionar de lo que no estamos totalmente acostumbrados al ver. Pero todo se puede creyendo y sabiendo que todo se hace por medios de la voluntad de Dios, no por vuestra voluntad. Mas nosotros tenemos que agradar a Dios y pedir por algo que no es solo cosas materiales, sino pidiendo cosas celestiales, a lo que realmente vuestra vida va a ser cambiada. Y aquí nos habla el 23, que aquí donde vamos a terminar, lo cual, siguiendo en otra ocasión, vamos a terminar aquí, para seguir con la autoridad de Yeshua, de lo cual demos gracias al Señor por todos los días de vuestras vidas en la oración. Y sepamos que lo que hagamos nosotros y le pidamos al Señor en algo, tiene que ser completamente en comunión con Él. ¿Esto qué significa? Que sea entre el Creador y también en uno mismo. Porque dice la palabra que si uno pidiese al Señor en secreto, el Señor te lo va a recompensar en público. Mas el poder andar con el Señor es siempre día tras día y sin poner palabras diferentes. Porque ya lo que está escrito va a ser escrito por siempre. Aun si este mundo muriese, aun si los cielos y la tierra se fuesen, aún el Señor está siempre haciendo su obra y siempre nos enseña en qué tiempo estamos. Y el Señor aún va a seguir haciendo su obra todos los días de vuestras vidas, porque el ministerio de Él no ha terminado. Amén y amén.